Hola, buenas. Hola, bienvenidos todos y todas. Me presento nuevamente. Yo soy Amanda, psicóloga. Hoy vamos a hablar sobre las nociones básicas de la psicofarmacología y el funcionamiento cerebral para poder ir adentrándonos más en el tema. Y para esto igual vamos a tener que retroceder a lo que anteriormente habíamos hablado de lo que era la psicofarmacología. Bueno. En primer lugar, los contenidos que vamos a ver hoy van a ser conceptos generales de la psicofarmacología, funcionamiento básico del cerebro y la clasificación general de los psicofármacos. Hoy vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Pero eventualmente vamos a hablar sobre los antipsicóticos más utilizados en el autismo y las normas de la FDA y el MinSal sobre este tema, ¿ya? Voy a poner aquí mejor mi imagen. Em, ya, vamos. Bueno, como mencioné anteriormente, para poder hablar de los conceptos básicos de la psicofarmacología, tenemos que volver a lo que habíamos hablado en la presentación anterior. ¿Y qué entendemos por psicofarmacología? Son los medicamentos que actúan sobre el cerebro y cómo estos influyen en los pensamientos, emociones y conductas de las personas, ¿ya? También estudia cómo actúan en el sistema nervioso central, eh, para qué síntomas o trastornos se utilizan y los efectos y los beneficios secundarios. También otra cosa que es súper importante entender y que lo vamos a escuchar mucho es que, ¿qué hace el psicofármaco? El psicofármaco actúa sobre las sustancias del cerebro llamadas neurotransmisores. Yo creo que ustedes ya han escuchado sobre lo que son los neurotransmisores y de los que más vamos a hablar hoy o en general en el curso son de la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, que son en los que más actúan los psicofármacos. Ya, también es importante recalcar que la psicofarmacología no cura los trastornos, pero ayuda a reducir síntomas como agresividad, impulsividad, facilitan el aprendizaje, la adaptación diaria, apoya tratamientos, etcétera. También en el material de apoyo les dejé un glosario, que es este mismo que está aquí, pero un poco más detallado. Eh, ¿En qué momento se utilizan los psicofármacos? Estos son cuando los síntomas generan malestar significativo, angustia, miedo, tristeza, afectan en gran magnitud la adaptación social, escolar o laboral, y hay un aumento del riesgo para una persona o su entorno. Ya, eso también lo hablamos anteriormente. Bueno, dentro de los conceptos generales de la psicofarmacología, bueno, tenemos los psicofármacos, que son los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Tenemos sistema nervioso central, que es el conjunto de órganos, estructuras de control e información de nuestro cuerpo. En general es lo que nos hace sentir. Sentimos tanto emocional como físicamente, es lo que nos ayuda a procesar la información que viene del medio y cómo actuamos según la información, ¿ya? Bueno, aquí también explicamos qué es un neurotransmisor, que es una sustancia química que permite la comunicación entre neuronas, el receptor, que es la estructura de la neurona que recibe neurotransmisores o fármacos. El mecanismo de acción es súper importante, sobre todo en los medicamentos que vamos a hablar, ¿ya? Que tenemos bloqueadores y receptores, eh, o aumentadores, que son los que aumentan los neurotransmisores. También tenemos las palabras súper importantes que son agonista y antagonista, que es como el activador del receptor o imita el neurotransmisor, y el antagonista, que es el que bloquea la llegada o donde tiene que llegar el neurotransmisor. También tenemos como palabras claves la dosis o la posología, los efectos terapéuticos y el uso responsable, que también es súper importante. Nosotros que trabajamos con personas que generalmente toman psicofármacos, dejarles en claro que cada persona tiene su propia posología,
que cada tratamiento es individual, no se puede imitar, ¿ya? Continuamos. Bueno, y tenemos aquí el funcionamiento básico del cerebro. Y antes de hablar de medicamentos en general o de los medicamentos más utilizados, tenemos que necesitamos entender algo muy básico, que es cómo funciona el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Es el órgano principal de nuestro cuerpo encargado de recibir, informar y generar respuestas. ¿Ya? El cerebro es el órgano encargado de recibir información, procesarla y generar respuestas. Gracias a su funcionamiento podemos pensar, sentir, aprender, movernos, comunicarnos, regular nuestras emociones y adaptarnos al entorno. Todo lo que hacemos, sentimos o pensamos está mediado por el cerebro y por la forma en que éste procesa la información. De manera muy general, el cerebro está formado por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas. Las neuronas son las encargadas de transmitir la información del todo el sistema nervioso. Junto con ellas existen también las células gliales que cumplen la función de apoyo fundamental, ya que protegen, nutren y permiten que las neuronas funcionen de manera adecuada. Las neuronas se comunican entre sí a través de un proceso llamado sinapsis, ¿ya? En este proceso es como, por ejemplo, cuando las neuronas se quieren comunicar, como que se van a tocar, pero finalmente no se tocan. Y aquí tenemos igual una foto de cómo sería una sinapsis, en la que el cerebro o la neurona en realidad libera la sustancia química, que son estas pelotitas celestes que están aquí, que son los neurotransmisores, y estas pelotitas naranjas que están aquí, que son los receptores. Entonces, la neurona uno eh, libera los neurotransmisores y la neurona número 2 eh, las recepciona y generan una respuesta, permitiendo así la transición de información. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos del cerebro que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Entre los más importantes se encuentra la dopamina relacionada con la motivación, la atención, la sensación de recompensa, la serotonina asociada con el estado de ánimo, la regulación emocional. Tenemos la noradrenalina, que es la que está vinculada a la alerta, a la atención, entre otras que también vamos a ir nombrando. El funcionamiento adecuado del cerebro depende de un equilibrio entre señales que activa la actividad cerebral y las señales y que regulan e inhiben en general las respuestas que nosotros vayamos a tener. ¿Ya? Este equilibrio es esencial para mantener un buen control emocional, conductual y cognitivo. Eh, Cuando este balance se altera, puede aparecer dificultades del estado de ánimo, de la conducta, la atención, el aprendizaje. En este contexto, los medicamentos que actúan a nivel cerebral son conocidos como los psicofármacos, que no reemplazan al cerebro ni cambian la personalidad de las personas. ¿Ya? Su función es ayudar a regular la comunicación entre neuronas, actuando sobre los neurotransmisores, ahora sobre sus receptores. Ya tenemos psicofármacos que aumentan los neurotransmisores o también inhiben, aquí por ejemplo, como que bloquean los receptores y así el neurotransmisor no logra dar la señal. ¿Ya? Todo esto con el objetivo de favorecer un funcionamiento más equilibrado del sistema nervioso. ¿Ya? En síntesis, el cerebro funciona como una gran red de comunicación. Cuando esta red se desregula, pueden aparecer distintas dificultades. Los psicofármacos contribuyen a regular esta comunicación, funcio- facilitando un mejor funcionamiento cerebral y apoyando otros procesos terapéuticos y educativos. ¿Ya? Esa es como la parte más básica y esencial que tenemos que entender sobre el cerebro para comprender cómo actúan los medicamentos, los psicofármacos. ¿Ya? Eh, el cerebro funciona gracias a un equilibrio entre señales que activan y señales que inhiben, ¿ya? Por ejemplo, tenemos algunas sustancias químicas que estimulan la actividad cerebral. Por ejemplo, tenemos el glutamato, que es el principal excitador del cerebro. Como nombramos antes, también tenemos la noradrenalina, que es la que está encargada de la alerta, del correr. Cuando uno, por ejemplo, está en peligro, ¿qué hace
las neuronas liberan noradrenalina para prepararnos para correr, para que nos lata más rápido el corazón, para liberar más sangre hacia las extremidades que necesitamos que se pongan en alerta. También la dopamina, que es la sustancia del cerebro que se relaciona con la motivación, ¿cómo se llama esto? Que es la que se relaciona con la recompensa, con la estimulación. Y tenemos otras que regulan o frenan, que es como la GABA, que es el principal em, eh, inhibidor cerebral, que es el que calma, nos frena, etcétera. Y cuando este equilibrio se altera, pueden aparecer dificultades emocionales, conductuales o cognitivas. ¿Ya? El cerebro funciona como un sistema de aceleración, de acelerador y freno, y las señales activadas aceleran, las inhibidoras frenan. El equilibrio entre ambas permite una función saludable. ¿Ya? Entonces, conociendo esto, teniendo en claro las funciones básicas del cerebro y las funciones básicas de la psicofarmacología, podemos pasar como a la medicación y el autismo. Em, Tenemos que entender que en la psicofarmacología tenemos varios tipos de psicofármacos que de los más importantes o los que vamos a hablar aquí son los antipsicóticos, que efectivamente ayudan a las crisis psicóticas que pueden presentar una persona en diferentes tipos de trastornos. Pero los antipsicóticos no solamente son para regular las crisis psicóticas o los delirios, etcétera, que uno se puede imaginar, sino que también nos ayuda a regular, por ejemplo, la agresividad, bajar la impulsividad. También tenemos los antidepresivos, que los antidepresivos son los que generalmente, y son los más utilizados, son los que se utilizan cuando una persona está pasando por un cuadro depresivo, que puede ser reactivo o no reactivo, y utilizan también para, no sé, controlar ciertos síntomas que pueden venir de diferentes tipos de trastornos o enfermedades también en el cuerpo. También tenemos los psicoestimulantes, que son los que generalmente se utilizan cuando las personas presentan dificultades de atención y concentración, como en el trastorno por déficit atencional. Y ahí tenemos el metilfenidato, el Sametcit, ¿ya? Otros tipos de psicofármacos, tenemos los ansiolíticos, que son los que se utilizan generalmente cuando las personas tienen trastorno de ansiedad generalizado, crisis de pánico, que son los más utilizados generalmente son el clonazepam y las clonazepam. Y tenemos los estabilizadores del ánimo que se suelen utilizar cuando las personas tienen trastorno bipolar o distimia o ataques maníacos. ¿Ya? En estos estabilizadores del ánimo podemos encontrar el litio. ¿Ya? Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy, o sea, en esta presentación. Luego vamos a continuar con los subtipos, por ejemplo, los antipsicóticos, cuáles son los más utilizados en autismo, los antidepresivos, que también pueden ser utilizados en autismo, en otro tipo de dificultades, y entre otras cosas, y las combinaciones. Generalmente, una persona que está diagnosticada con el trastorno del espectro autista y tiene conductas de agresividad o de impulsividad, y estas no solamente son conductas agresivas como con el entorno, pueden ser con uno mismo, o las de impulsividad, como mencionaba antes también, que no necesariamente son como de contestar así directamente, sino que son como de, de agredir, o el consumo de drogas. También suelen combinarse con otros medicamentos. Por ejemplo, un niño con un trastorno del espectro autista que también tiene déficit atencional, generalmente se combina con o metilfenidato o otro tipo de medicamento que el médico haya encontrado que es mejor para su caso. ¿Ya? Eso. Que estén súper bien y nos vemos en la próxima.